Continuamos en este episodio y vamos a tratar un tema que nos interesa porque nos afecta a todos y es la economía pospandemia. Y para ello tenemos con nosotros a una economista, Liliana Serrate. Estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde se formó en economía. Después también tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad NUR y estudió en Suiza, en la Universidad La Sana, su maestría en economía. Viene trabajando en nuestro país en el área de innovación, siendo la subgerente de innovación de CAINCO. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar aquí. Gracias. Estaba leyendo que usted pertenece a una red que impulsa el Foro Económico Mundial, que se llama The Global Shapers, y me gustaría que nos explique por un lado en qué consiste esta red, pero también estaba escuchando su podcast en el cual relataban el último foro de Davos, y también me gustaría que le explique a quienes nos siguen por las redes cuál es la trascendencia que ha alcanzado este foro y su grado de influencia en lo que son las políticas, la economía mundial. Claro que sí. Bueno, el Foro Económico Mundial es una organización sin fines de lucro que es conocido como el Foro de Davos, precisamente porque anualmente hace un evento en enero de cada año en la ciudad de Davos, una ciudad de Suiza, donde a diferencia de muchos organismos internacionales, no solamente se sientan en la mesa los hacedores de política pública, ¿no? Los funcionarios públicos, los presidentes, las grandes autoridades de los gobiernos a nivel internacional, sino que también empezó el evento invitando también a académicos, investigadores y a la sociedad civil organizada. Esa es la diferencia que ha hecho el Foro de Davos y ha empezado a generar corrientes económicas y corrientes de opinión desde 1971 que implementa esta forma de diálogo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y tienen una estrategia de accionar que está basada en esta frase que se dice pensar global, pero actuar local. Y su estrategia que han utilizado para poder cumplir con esa frase es básicamente formar grupos de voluntarios en diferentes niveles de edades para poder llegar a los rincones del mundo, ciudades de diferentes partes y continentes, con sus conceptos y con su ideología del triple impacto, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Uno de esos grupos que se conformó fue Global Shapers. Ya van como 10 años que están actuando en más de 147 ciudades alrededor del mundo. Están en ciudades como París, Toronto, las ciudades capitales a nivel mundial. Y nosotros en Santa Cruz, con un grupo de jóvenes, logramos traer Global Shapers a la ciudad de Santa Cruz a final del 2019. Estábamos empezando con todas las ganas. Y bueno, el 2020 ha sido un año atípico, nos llegó con toda la pandemia también. Pero hicimos lo posible para, de manera digital, apoyar a la ciudad. ¿Y cuáles son sus objetivos, sus actividades? Ya, Global Shapers como comunidad siempre tiene un impacto en la ciudad donde trabajan. Entonces, sí, el impacto tiene que ser en la ciudad. Nosotros en Santa Cruz, el equipo eligió trabajar en 4 áreas específicas. Medio ambiente, porque consideramos que la sostenibilidad, no por nada tenemos grandes activistas muy jóvenes, que están trabajando en este tema a nivel mundial. El segundo, el tema de políticas públicas y mercados laborales del futuro, porque es un tema que atañe sobre todo a los jóvenes, ¿no? Las políticas públicas para generar oportunidades en el mercado, educación, porque es uno de los temas en los que consideramos que no solo en nuestro país, sino a nivel mundial ha habido un impacto del COVID que realmente ha cambiado la forma en que nos educamos. Y el último tema que trabajamos es género e inclusión, porque es un tema que en América Latina aún necesita apoyo de la sociedad civil. Lo que hacemos en estos 4 temas es organizar actividades y proyectos en los que buscamos involucrar actores, que pueden ser empresas, sector público, incluso otras organizaciones, para poder en conjunto generar un impacto positivo en nuestra ciudad. Nuestro campo de acción, como les digo, es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Liliana, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ha publicado recientemente un libro, bueno, hace algunos meses en medio de la pandemia, que lo tituló The Great Reset. Bueno, todos sabemos que es un reset, ¿no? No nos funciona la computadora, apretamos el botón para que apague, encienda de nuevo y a ver si funciona. Creo que en español lo han traducido como el gran reinicio. Yo sé que usted sigue permanentemente todo lo que se publica de este foro
Y me gustaría mucho, porque es justamente lo que queremos conversar con ustedes, la economía post-pandemia, que nos cuente mucho qué es lo que viene. A mí me impresionó mucho que en la introducción del libro el autor dice que nunca más volveremos a la normalidad tal cual la conocíamos antes de la pandemia. Entonces, concentrándonos en el campo económico, ¿qué es lo que viene, Liliana? Ese libro, yo coincido con usted, es bastante fuerte para el análisis de la economía post-pandemia. Se escribió en julio de 2020, fue un periodo bastante difícil. El Foro Económico inició analizando sobre todo el impacto en los temas educacionales, que era lo que más le preocupaba, y la salud, obviamente por el contexto en el que estábamos de la cuarentena rígida en muchos países, pero en el contexto económico, ya desde mi lado como economista, la mayoría de los economistas en julio de 2020 seguíamos trabajando sobre cuál iba a ser el impacto de la pandemia. ¿Iba a ser esto una L, una W, esto iba a ser una B chica? ¿Cómo iba a ser la crisis y cuándo íbamos a salir? Pero poco análisis había aún en el contexto internacional respecto a los efectos sociales desde el punto de vista de las actividades que se tienen que hacer para volver a la normalidad si era posible. Ahí aparece este libro, El Gran Reinicio, que básicamente lo que hace el autor, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, es establecer que este es un periodo sui generis de la economía y de la historia, ¿no? Para nosotros como sociedad civil, porque es el único periodo en la historia moderna en la que nos podemos sentar a pensar cómo reestructurar el sistema productivo de tal manera que la sostenibilidad y las desigualdades sean temas que pongamos en la mesa, no solo para el sector público, sino para el sector privado. Entonces toca temas que son bien neurálgicos de la economía, como por ejemplo la economía circular, algo que si bien ya estaba en boga, ya se tocaba el concepto de economía circular a nivel mundial, ahora lo introduce dentro de la empresa. Empieza a conversar acerca de cómo las empresas pueden ser también sostenibles y lo saca fuera de ese debate que había desde los medioambientalistas más radicales, y lo pone en la mesa de análisis de los economistas, los analistas, los científicos. Entonces tiene un impacto bastante positivo desde el punto de vista de la sociedad civil, porque lo recibe como una especie de esperanza, dado que va a haber nuevas oportunidades para salir adelante en un mundo sostenible. Pero advierte también, como usted decía, que es poco probable que volvamos a la economía como la teníamos antes. Y es real. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en enero de 2020, nosotros el teletrabajo sabíamos que existía como forma alternativa para ciertas empresas multinacionales que tenían equipos o técnicos en cualquier parte del mundo y necesitaban conectarse. Ahora el teletrabajo es parte de las alternativas del sistema productivo en Bolivia. Ahora muchas empresas se han dado cuenta que incluso les ayuda a disminuir costos porque la población o sus empleados o el equipo de trabajo, su talento, trabaja bajo objetivos específicos y está orientado a resultados y no los necesita presencialmente ahí sentados 24/7. Entonces, si bien el libro toca estos temas que para nosotros ya son como normales, en el momento en que lo escribió muchos de nosotros estábamos esperando que se acabe la pandemia y volver a la oficina, que se acabe la pandemia y volver a las actividades normales. Sin embargo, poco a poco nos estamos dando cuenta que la digitalización ya no es una opción, es una realidad, y que también la sostenibilidad está pasando a ser uno de los temas que no solamente le atañen al sector público o a los grandes países como Estados Unidos o China, que si bien son los más contaminantes, sino que también desde las diferentes latitudes del mundo la sociedad civil se puede organizar y trabajar en mejorar las condiciones de producción que hay en nuestro país. Yo creo que ahí usted toca un tema muy importante y sé que es parte de sus investigaciones, y es el futuro del mercado laboral. Y obviamente vivimos un mundo tan dinámico, tan cambiante, donde ya de por sí es muy difícil sobresalir, por así decir, o lograr oportunidades por toda la competitividad tan cada vez más elevada que hay. Y ahí me gustaría un poco que usted nos comente su visión sobre en esta economía post-pandemia, cuáles van a ser los cambios, las características, las dificultades, también las oportunidades que se van a generar en el mercado laboral para las personas.
justo ese tema también es un tema que atañe mucho al Foro Económico, pero también a otras investigaciones que se han hecho alrededor del Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre otras instituciones, porque en estos últimos 12 meses, porque estamos casi a 12 meses del inicio de la pandemia radical en los países a nivel mundial, en que se generó este cambio de paradigma productivo y de forma de vida, porque eso es lo que estamos viviendo, porque si bien ya estábamos entrando en una cuarta revolución industrial, que era una revolución digital en la que buscábamos que las habilidades de nuestro equipo de trabajo tenga habilidades tanto técnicas como blandas, habilidades de digitalización, la pandemia lo único que hizo fue ponerle acelerador y impulsar ese proceso de entrada a la cuarta revolución industrial. Ejemplo de eso es que hace 4 años nosotros hablábamos de Big Data como el futuro del trabajo. Decíamos, ¿no? Hay que hablar de Big Data porque es una tecnología emergente, la toma de decisiones basadas en información es básicamente el futuro del trabajo. El fin de semana estuve viendo el periódico y encontré que están buscando especialistas en analistas de datos. En menos de un año se ha revolucionado la forma en que el mercado laboral contrata, porque también se tuvo que adaptar a un cliente que ahora es más exigente, más digital, toma decisiones a través de las redes sociales, y si no tiene un cientista de datos que analice esos estímulos de las redes sociales, se puede quedar atrás de su competencia. Eso ya estaba más o menos establecido en el mercado laboral que iba a pasar. Lo único que pasó es que se aceleró. Y muchas tecnologías que nosotros veíamos más lejanas, por ejemplo, antes de la pandemia pedíamos comida por delivery una vez a la semana, cuando ya no queríamos salir a comer. Ahora es probable que muchas de las compras que hacemos de alimentos, sobre todo de cenas, almuerzos, para facilitar, incluso cuando ya podemos salir, lo hacemos a través de una aplicación, que es Internet de las Cosas. Entonces, ese mercado laboral, cada vez más complejo y competitivo, requiere muchas habilidades digitales. Y ahí es menester del sistema académico, universitario, nacional. Si bien es muy difícil porque tenemos una normativa bastante pesada, si no podemos cambiar nuestras currículas, por lo menos buscar alternativas de prácticas en las que los jóvenes se inserten, por ejemplo, a las startups o empresas que son de base digital, que ahora más que nunca están buscando un espacio en el mercado y lo están encontrando, porque nosotros estamos como clientes cada vez más digitales. Iriana, y me gusta mucho su última respuesta porque algo que personalmente me preocupa es que para muchas personas cuando se escucha hablar del Foro Económico Mundial o de un libro como este que saca el señor Schwab, en fin, parece que esas son las grandes discusiones del mundo pero que no afectan a nuestra realidad. Y yo sé que usted está trabajando, por ejemplo, dirigiendo un programa de innovación en la CAINCO, una entidad empresarial muy importante de nuestro país. Y justamente me gustaría preguntarle, ¿cómo aterrizamos todas esas grandes discusiones a nuestra realidad y también para ayudar a las personas, a las empresas, al país en su conjunto, a enfrentar todos estos cambios que se están dando en el mundo? Si bien es un poquito complejo, como decía, en el sistema educativo, sobre todo en nuestro país, en las universidades públicas y privadas, que son los que deberían responder automáticamente a los cambios del mercado laboral, tenemos un sistema un poquito más lento en el sentido de que está todo el marco normativo por detrás que lo hace el proceso bastante complicado. Sin embargo, que he visto que han hecho otras economías que no son tan lejanas a las nuestras, ¿no? Países latinoamericanos. No pueden cambiar las currículas normales, no pueden cambiar una carrera de, no sé, pueden crear de la noche a la mañana una carrera de cientista de datos en vez de ingeniero de sistemas, pero lo que hacen es complementan su formación con bootcamps o capacitaciones o formación en línea, que ahora es imposible que los estudiantes no estén acostumbrados a la formación en línea. Entonces complementan y al mismo tiempo mejoran su portafolio de ofertas, porque es muy probable que ahora los padres, dado las preocupaciones que hay en el mercado laboral, opten por inscribir a sus hijos a capacitaciones como robótica, inteligencia artificial, Internet de las Cosas. Hay niños que están aprendiendo a programar desde los 8 años y esos van a ser los primeros en entrar al mercado laboral. Para eso también es un espacio para las startups. Incluso, y aprovecho para comentar, en Santa Cruz Innova, que es el Departamento de Innovación de CAINCO, nosotros tenemos una aceleradora de startups, que ya la teníamos en el 2019, estamos empezando, en plena pandemia nos tocó afrontar el nuevo normal,
y hemos digitalizado todo nuestro proceso para poder llegar a las diferentes latitudes del país. Y hay startups que trabajan específicamente con educación para niños y educación para jóvenes en estas habilidades STEM, que son las habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y les está yendo muy bien porque el mercado requiere que los jóvenes se preparen para el nuevo normal. Entonces, y los padres lo están percibiendo también. Por otras razones también, porque no pueden salir los chicos tantos como antes, es mejor tenerlos capacitados en casa. Oye, los padres tenemos que prepararnos también. Claro, no, también, claro que sí. Y esas son dos alternativas interesantes, ¿no? Las startups como oferta para las empresas grandes también y para el mercado para los jóvenes, y la educación tradicional que pueda flexibilizarse para poder alcanzar al mercado laboral, que esa es como una brecha que tenemos y que hemos tenido hace muchos años nosotros los bolivianos, ¿no? Bueno, ya estamos terminando este segmento. Este es un espacio digital, está hecho para que nos sigan por las redes sociales y es el único canal que tenemos, las redes sociales, y está teniendo muy buenas respuestas. No quería terminar esta entrevista porque sé que usted con otros jóvenes bolivianos ha lanzado un podcast, Pandemials, me llamó mucho la atención. Escuché, le cuento un episodio, me gustó mucho, pero quería también que aproveche este espacio para contar sobre el podcast que han lanzado y qué temas toca. Buenísimo, muchísimas gracias. Me gusta mucho trabajar en Pandemias. Pandemias es un proyecto de comunicación que hacemos con dos jóvenes investigadores, Ian Miranda y Juan Pablo Saucedo, con el objetivo de brindarle a los jóvenes bolivianos información que ya tenga ese análisis respecto a la agenda internacional. Nos hemos dado cuenta que hay mucha información en las redes, pero de esa información, el análisis, la trazabilidad, el origen de los problemas, que no solamente nos cuenten las guerras, sino nos cuenten por qué están por detrás, que no nos cuenten los cambios del sistema internacional, sino que nos cuenten por qué se generaron. Entonces eso es Pandemials y los invitamos a los que estén interesados en conocer un poquito acerca de la política internacional, economía y eventos sociales internacionales que afectan a Bolivia, porque realmente vivimos en un mundo globalizado, que nos sigan en Spotify, y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, vamos a tener mucha información completamente gratuita para jóvenes y para todos aquellos que estén interesados en conocer más acerca del escenario internacional. Bueno, felicidades por todo el trabajo que estás realizando, es muy valioso, muy importante, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.